Alto ahí. Si crees que la magia se encuentra en lo ordinario y que nunca es tarde para un segundo comienzo, dale like y suscríbete a este canal, ahora mismo. Una magnate llevó a sus hijos gemelos a cenar y se quedó paralizada al ver a un padre soltero sentado con su pequeña. Nadie entendió su gesto, y lo que hizo después fue simplemente increíble. Esta es la historia de cómo dos vidas dispares encontraron un equilibrio perfecto. Y el compromiso de un jueves por la noche. Adrián el Gallo Aguilar cerró la puerta del pequeño apartamento en el barrio de Triana, en Sevilla, con más cuidado del que pretendía. Sus manos aún temblaban ligeramente por el agotamiento acumulado en sus músculos, esa fatiga que se ancla en los huesos tras 10 horas seguidas de trabajo físico bajo el sol implacable de Andalucía. Se quitó las botas enfangadas en la entrada y dejó escapar un suspiro largo y profundo, el primero del día que no estaba mezclado con órdenes o ruido de la mezcladora. Pero antes de que pudiera siquiera apoyarse en la pared para recuperar el aliento, escuchó unos pasitos apresurados que venían del salón. Alma apareció en el pasillo como un relámpago de rizos oscuros y ojos brillantes, con esa sonrisa que podía iluminar cualquier rincón oscuro de su vida. Llevaba su vestido favorito, el celeste con flores bordadas que ya le quedaba un poco corto, pero que se negaba a dejar de usar. Se había peinado sola, con esa torpe dedicación de una niña de 6 años que quería estar guapa para una ocasión especial. Adrián sintió un nudo en el pecho. Hoy era jueves, el día que había prometido. Alma no había olvidado ni un solo detalle. Había esperado toda la semana con una paciencia que él no merecía, marcando los días en el calendario de la cocina con ceras de colores. «Papá me lleva a cenar», le había dicho a su maestra, a la vecina, a quien quisiera escucharla, y ahora estaba ante él, con los ojos llenos de esa alegría pura que solo los niños saben sostener sin pedir nada a cambio. «¿Nos vamos ya, papá?», preguntó Alma, casi sin aliento, como si hubiera estado corriendo a pesar de solo haber cruzado el pasillo. Adrián tragó saliva. Quería sentarse. Quería quitarse la camiseta sudada, ducharse, desplomarse en el sofá y cerrar los ojos por un momento. Pero al mirar esos ojos esperanzados, supo que no había vuelta atrás. «Claro que sí, mi amor. Solo dame unos minutos para cambiarme, y nos vamos». Alma dio un salto de felicidad y corrió de vuelta al salón, donde seguiría esperando con esa emoción contenida que la hacía moverse en círculos. Adrián caminó hacia su habitación, sintiendo el peso de cada paso, pero también algo más ligero en el pecho. No tenía mucho. El dinero ahorrado en las últimas semanas apenas daba para una cena modesta en un sitio que no fuera su cocina. Pero para Alma, eso era más que suficiente. Para ella, cenar fuera con su padre era un evento memorable, algo que recordaría con la intensidad con que los niños se aferran a los momentos importantes. Adrián se duchó rápido, dejando que el agua tibia arrastrara el polvo y el cansancio del día. Se puso una camisa limpia, la única que tenía sin manchas de pintura o grasa, y se miró brevemente al espejo. Las ojeras eran evidentes, los hombros caídos por la fatiga, pero en sus ojos había algo más. Había determinación, había amor, había la promesa silenciosa de que, sin importar lo difícil que fuera todo lo demás, él siempre encontraría la manera de estar presente para su hija. Cuando salió de la habitación, Alma lo esperaba junto a la puerta, con su pequeño bolso colgado del hombro. Estaba radiante. Adrián le tomó la mano y juntos salieron a la noche sevillana. El
restaurante no estaba lejos. Era un lugar que Adrián había visto muchas veces de camino al trabajo, con sus luces cálidas y su fachada discreta que prometía buena comida sin pretensiones. No era lujoso, no tenía reservados ni anfitriones de traje, pero tenía algo mejor. Tenía corazón, o al menos eso era lo que le habían dicho. Alma caminaba a su lado con pasos menudos pero decididos, hablando sin parar sobre su día en el colegio, sobre la maestra que le había puesto una estrella dorada por su dibujo, sobre su amiga Sofía que le había compartido su merienda. Adrián escuchaba cada palabra con atención, asintiendo, sonriendo, dejando que la voz de su hija llenara el vacío que el agotamiento había dejado en su mente. Al llegar, las puertas del restaurante se abrieron con un suave tintineo. El interior era acogedor, con mesas de madera y manteles sencillos, iluminado por lámparas colgantes que creaban un ambiente de sosiego. Adrián enseguida notó que había dos zonas diferenciadas. El área común, donde la mayoría de las mesas estaban ocupadas por familias y parejas, charlando animadamente, y al fondo, separada por un ligero desnivel y unos biombos decorativos, una zona más exclusiva, con luces más tenues y un ambiente claramente reservado para quienes podían pagar por la privacidad. Adrián guió a Alma hacia el área común. Una camarera amable los recibió con una sonrisa genuina y los condujo a una mesita pequeña junto a la ventana. Alma se sentó con cuidado, como en un lugar sagrado, y miró la carta con ojos enormes, aunque todavía no podía leer todas las palabras. Adrián se sentó frente a ella, sintiendo por fin que podía respirar. El nudo en su espalda empezó a aflojarse. Aquí, en este momento, no había facturas que pagar, no había horarios imposibles, no había miradas de lástima, ni juicios silenciosos. Solo estaba Alma sonriendo, feliz, y eso era lo único que importaba. ¿Tú qué vas a pedir, papá?, preguntó Alma, inclinándose sobre la mesa con curiosidad. Adrián revisó la carta rápidamente, haciendo cálculos mentales con los precios. Creo que pediré algo sencillo, pero tú pide lo que quieras, mi amor. Alma lo miró con esa seriedad repentina que a veces adoptan los niños cuando quieren decir algo importante. Quiero lo mismo que tú, papá. Adrián sintió que algo se rompía suavemente en su interior. No era tristeza. No exactamente. Era algo más profundo, más difícil de nombrar. Era la comprensión de que su hija, a pesar de su corta edad, ya había aprendido a cuidarlo de formas que no debería, que ya sabía leer entre líneas, que entendía más de lo que él quería admitir. Está bien, Alma. Hoy es un día especial. Puedes pedir lo que de verdad te apetezca. Alma sonrió, y en esa sonrisa había algo de alivio, algo de esperanza, algo que hizo que Adrián se prometiera a sí mismo que encontraría la forma de darle más noches como esta. Justo cuando la camarera regresaba para tomarles la orden, Adrián escuchó voces de niños acercándose. Levantó la vista y vio a dos niños idénticos, gemelos, corriendo hacia su mesa con una energía desbordante. Detrás de ellos, caminando con pasos medidos y una postura impecable, venía una mujer. Adrián la notó de inmediato. Era difícil no hacerlo. Llevaba un abrigo largo y elegante que ceñía su figura a la perfección, y su cabello caía en suaves ondas sobre sus hombros. Pero no era su apariencia lo que capturó su atención. Era la expresión de su rostro. Fría, contenida, como si estuviera acostumbrada a mantener el mundo a raya. Los gemelos llegaron primero. Uno de ellos, el de pelo ligeramente más claro, Lucas, señaló con entusiasmo a Alma.
Mira, Elías, lleva el mismo vestido que vimos en la tienda. El otro niño, Elías, asintió con igual excitación. Es exactamente igual. Alma los miró con sorpresa, pero sin miedo. Había algo en la sinceridad de los niños que rompía cualquier barrera. Adrián, por su parte, miró a la mujer, Valentina, que ahora se acercaba con una expresión incómoda. Lucas, Elías, venid aquí, dijo ella con voz firme, pero sin subir el tono. Los niños no se movieron. Mami, queremos sentarnos aquí, dijo Lucas, señalando la mesa de Adrián. La mujer, Valentina, se detuvo a pocos metros. Sus ojos se encontraron con los de Adrián por un breve pero penetrante momento. Él vio incomodidad, quizás vergüenza, pero también algo más difícil de descifrar. Disculpe, dijo Valentina, dirigiéndose a Adrián con una cortesía que parecía más automática que genuina. Mis hijos pueden ser insistentes. Adrián sonrió, y fue una sonrisa cansada, pero real. No se preocupe, solo son niños. Si quieren quedarse, pueden hacerlo. No me molesta en absoluto. Valentina lo miró fijamente, como tratando de adivinar si hablaba en serio o si solo estaba siendo educado. Adrián sostuvo la mirada sin incomodidad. No tenía nada que ocultar, nada que demostrar. Valentina dudó. Los gemelos ya se habían sentado, uno junto a Alma y el otro en la silla vacía al lado de Adrián. Alma los miraba con una mezcla de timidez y curiosidad, pero no parecía molesta. Al contrario, había un brillo en sus ojos que Adrián reconoció de inmediato. El brillo de una niña que rara vez tenía la oportunidad de jugar con otros niños fuera del colegio. Con un suspiro casi imperceptible, Valentina se acercó y ocupó la silla restante, quedando frente a Adrián. Gracias, dijo, y esta vez su voz tuvo un matiz diferente, más suave, menos a la defensiva. Adrián asintió. De nada, la camarera regresó ahora con una expresión divertida ante la nueva configuración de la mesa. Tomó las órdenes adicionales mientras los gemelos comenzaban a charlar con Alma sobre sus dibujos favoritos, sus juguetes, sus programas de televisión. Valentina se mantuvo en silencio durante los primeros minutos, observando. Adrián también guardó silencio, pero no era un silencio incómodo. Era el silencio de alguien acostumbrado a observar, a escuchar y a estar presente sin necesidad de llenar cada espacio con palabras. Finalmente, Valentina habló. ¿Vienen aquí a menudo? Adrián negó con la cabeza. Es la primera vez. Le prometí a Alma que la traería a cenar. Llevaba toda la semana esperando. Valentina miró a Alma, que ahora reía junto a los gemelos por algo que Elías había dicho. Algo en su expresión se suavizó. Se ve feliz. Adrián asintió. Es lo único que importa. Valentina lo miró de nuevo, esta vez con más atención. Había algo en su forma de hablar, en la manera en que miraba a su hija, que no encajaba en ninguna de las categorías que ella solía usar para clasificar a las personas. No había pretensión, no había amargura, solo amor simple y directo. ¿Y usted? Preguntó Adrián, rompiendo el silencio. ¿Vienen a menudo? Valentina dudó. Solíamos hacerlo. Ahora es más difícil encontrar tiempo. Adrián no preguntó más. Él conocía esa respuesta. La sabía bien. Era la respuesta de alguien que había sacrificado mucho para llegar a donde estaba, de alguien que cargaba con más peso del que mostraba. Los niños seguían charlando animadamente. Alma había sacado una de sus ceras del bolso y dibujaba algo en una servilleta de papel mientras Lucas y Elías miraban, fascinados. Valentina los observaba con una expresión difícil de descifrar. Había ternura,
pero también algo parecido a la nostalgia, como si recordara algo que había perdido hace mucho tiempo. La comida llegó poco después. Los platos eran sencillos, pero bien preparados, y el aroma llenó la mesa con una calidez reconfortante. Alma miró su plato con ojos brillantes, luego miró a Adrián. «Gracias, papá». Adrián sintió que el agotamiento del día se desvanecía por completo. «De nada, mi amor». Los 5 comieron con relativa calma. Los gemelos seguían hablando, haciendo preguntas, compartiendo historias, y Alma respondía con una timidez que se iba disolviendo poco a poco. Valentina apenas tocó su comida. Observaba más de lo que participaba, pero había algo en su mirada que Adrián no podía ignorar. Era como si estuviera tratando de comprender algo, de descifrar un enigma que no sabía que existía. En un momento dado, Alma tomó un trozo de su postre, un pequeño bizcocho de chocolate que había pedido con tanto cuidado, y lo partió en 3. Le ofreció un trozo a Lucas y otro a Elías. «¿Queréis compartir?» Los gemelos aceptaron con avidez. Valentina se quedó inmóvil, mirando la escena, con una intensidad que Adrián no podía interpretar. Cuando sus ojos se encontraron de nuevo, había algo diferente en los ojos de Valentina. Algo que no había estado antes. Vulnerabilidad. Adrián no dijo nada. No había nada que decir. A veces, las palabras solo estropeaban los momentos que necesitaban ser sentidos en silencio. Valentina desvió la mirada hacia la ventana, donde las luces de la ciudad parpadeaban en la distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió sentir algo que había enterrado bajo capas de control y responsabilidad. Se permitió sentir que quizás, solo quizás, había algo más importante que todo lo que había construido. Pausa para la reflexión. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde las diferencias sociales se desvanecen por un momento de conexión humana simple? Déjanos tu opinión en los comentarios. 2. El valor silencioso. La cena continuó con una fluidez inesperada. Los niños habían creado su propio mundo en esa mesa, un pequeño universo donde las diferencias no importaban y la risa era el único lenguaje necesario. Alma había perdido casi toda su timidez inicial y ahora charlaba con Lucas y Elías como si los conociera de toda la vida. Hablaban de cosas sencillas, colores favoritos, animales a los que temían, los superhéroes de sus dibujos. Adrián los escuchaba mientras terminaba su comida, sintiendo una tranquilidad poco común. Había algo reconfortante en ver a Alma tan feliz, tan natural. Ella no tenía muchos amigos fuera del colegio. Las circunstancias de su vida, el horario apretado de Adrián, el dinero que nunca alcanzaba para actividades extraescolares, habían limitado sus oportunidades para socializar. Ver cómo se abría a estos 2 niños desconocidos le recordó algo que había olvidado en medio del cansancio diario. Alma era solo una niña que necesitaba reír, jugar y ser niña. Valentina se mantuvo en su silencio contemplativo. Apenas había probado unos bocados de su comida, más por costumbre que por hambre real. Su atención estaba completamente absorbida por la escena que tenía delante. Veía cómo sus hijos interactuaban con Alma, cómo Adrián respondía con paciencia infinita a cada pregunta que le hacían, cómo su rostro cansado se iluminaba cada vez que Alma lo miraba. Había una sencillez en todo aquello que la incomodaba profundamente. En su mundo, las cenas eran eventos cuidadosamente orquestados. Había menús preseleccionados, conversaciones que seguían ciertos protocolos, silencios que se llenaban con vino caro y postres elaborados. Pero aquí, en esa mesa improvisada, no había ninguna de esas estructuras.
Solo había personas compartiendo un momento. Y eso, de alguna manera inexplicable, se sentía más real que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. ¿A qué se dedica usted?, preguntó Valentina de repente, sorprendiéndose a sí misma con la pregunta. Adrián levantó la vista, limpiándose las manos con una servilleta antes de responder. Construcción. Trabajo en obras, sobre todo. Valentina asintió lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva haciendo eso? Casi 8 años, respondió Adrián sin dudar. Desde que nació Alma. Valentina notó algo en la forma en que lo dijo, como si esos dos eventos estuvieran irremediablemente conectados. No preguntó más, pero Adrián pareció comprender la pregunta no formulada. Su madre murió cuando ella tenía 6 meses, dijo con voz tranquila, pero firme. Desde entonces, somos solo nosotros dos. El silencio que siguió no fue incómodo, sino denso. Valentina sintió que algo se contraía en su pecho. No era lástima. No exactamente. Era algo más complejo. Una mezcla de respeto y reconocimiento. Reconocimiento de una carga que ella no había tenido que llevar sola. Lo siento, dijo Valentina, y esta vez su voz no sonó automática, sonó genuina. Adriana sintió con una pequeña sonrisa. Gracias, pero está bien. Tenemos lo que necesitamos. Valentina miró a Alma, que ahora les enseñaba a los gemelos a dibujar una estrella perfecta en la servilleta. La niña irradiaba felicidad. ¿Tienen lo que necesitan?, pensó Valentina. Porque desde donde ella estaba sentada, parecía que sí. Parecía que tenían más que mucha gente con cuentas bancarias desbordantes y calendarios llenos de compromisos vacíos. ¿Y usted?, preguntó Adrián, interrumpiendo sus pensamientos. ¿A qué se dedica? Valentina dudó. Esa pregunta usualmente tenía una respuesta ensayada, pulida, diseñada para impresionar o para mantener la distancia, según la situación. Pero aquí, sentada en esa mesa con ese hombre de mirada tranquila y manos trabajadoras, ninguna de esas respuestas parecía adecuada. Dirijo una firma, dijo finalmente. Inmobiliaria, sobre todo inversiones. Adriana sintió, sin mostrar ni impresión ni desinterés. Solo aceptación. Debe ser exigente. Valentina soltó una risa corta, casi amarga. Es una forma amable de decirlo. Adrián la miró atento. ¿Merece la pena? La pregunta la tomó por sorpresa. Nadie le preguntaba eso. Nadie cuestionaba si el camino que había elegido valía el esfuerzo. Se daba por sentado que sí, porque era exitosa, porque tenía dinero, porque tenía poder. Pero Adrián no estaba preguntando por esas cosas. Estaba preguntando por algo más profundo. No lo sé, admitió Valentina en voz baja. A veces creo que sí. Miró a Lucas y Elías, que ahora reían mientras Alma les contaba una historia sobre un perro que había visto en el parque. Otras veces, no estoy segura de lo que estoy construyendo realmente. Adrián no respondió de inmediato. Bebió un sorbo de agua y miró por la ventana, donde la ciudad continuaba su ritmo incansable. Creo que todos construimos algo, dijo por fin. La pregunta es si lo que construimos nos hace felices o solo nos mantiene ocupados. Valentina sintió que esas palabras perforaban algo vulnerable que había olvidado que existía. No pudo contestar. No tenía respuesta. La camarera regresó para retirar los platos vacíos y ofrecer café. Adrián declinó cortésmente, explicando que Alma necesitaba dormir temprano. Valentina también se negó, aunque no por las mismas razones. Simplemente, no quería prolongar un momento que ya se sentía demasiado cargado de emociones que no sabía manejar. «Papá, ¿podemos volver otro día?», preguntó Alma, con ojos esperanzados. Adrián sonrió y le acarició el pelo.
Ya veremos, mi amor. Valentina sabía que los niños entendían ese. Ya veremos como una promesa condicional, una posibilidad que dependía de factores más allá del control inmediato, pero que no era un rechazo definitivo. Lucas se inclinó hacia Valentina. «Mami, ¿podemos verlos otra vez?» Valentina miró a su hijo, luego a Adrián, que claramente no esperaba esa pregunta. Ella tampoco la esperaba. «No sé si…», empezó Valentina, buscando una salida diplomática. Pero entonces Alma interrumpió con una voz tímida, pero esperanzada. «Yo también quiero». Los 4 niños miraron a los adultos con idénticas expresiones de ilusión. Valentina sintió el peso de esas miradas. No era justo que esos niños, en su inocencia, crearan expectativas que el mundo adulto no podía cumplir fácilmente. Pero cuando miró a Adrián, no vio incomodidad ni rechazo. Solo vio a un hombre esperando, sin presionar, sin juzgar. «Podemos intercambiar números», dijo Adrián por fin. «Si usted quiere». Valentina sintió que algo cedía en su interior. No era una decisión racional. No tenía sentido. Este hombre era un completo extraño. Sus vidas no tenían ningún punto de intersección lógica, pero había algo en la forma en que él la miraba, algo en la paz que irradiaba a pesar de su obvio agotamiento, que hacía que todas sus defensas habituales parecieran innecesarias. «Está bien», dijo Valentina, sacando su teléfono. Adrián hizo lo mismo, un dispositivo antiguo con la pantalla arañada, pero funcional. Intercambiaron números mientras los niños celebraban como si acabaran de presenciar algo extraordinario. Quizás lo era. La cuenta llegó poco después. Adrián la tomó antes de que Valentina pudiera siquiera buscar su cartera. «Invito yo», dijo con firmeza. Valentina frunció el ceño. «No es necesario. Ahora somos más personas por nuestra culpa». «Lo sé», replicó Adrián con una pequeña sonrisa. «Pero invité a Alma a cenar. Ustedes solo se unieron. Es diferente». Valentina quiso protestar. Podía ver el precio en la factura. Sabía que probablemente representaba una parte significativa de lo que Adrián había ahorrado, pero también comprendió con una claridad repentina que insistir sería quitarle algo importante. Sería convertir ese momento en caridad, y eso destruiría todo lo genuino de esa noche. «Gracias», dijo Valentina por fin. Adrián pagó en efectivo, contando los billetes con cuidado. Valentina desvió la mirada, no por vergüenza, sino por respeto. Al salir del restaurante, el aire de la noche se sentía diferente. Los niños caminaban por delante, charlando aún, riendo todavía. Adrián y Valentina los seguían en silencio. «Gracias por esta noche», dijo Valentina cuando llegaron a la esquina donde sus caminos se separarían. «No esperaba…», hizo una pausa, sin estar segura de cómo terminar esa frase. «Yo tampoco», respondió Adrián, «pero me alegro de que haya pasado». Valentina lo miró una última vez. Había algo en sus ojos que hacía mucho tiempo que no veía en la gente que la rodeaba. Había honestidad, había bondad, había una fuerza silenciosa que no necesitaba demostrarse. «Buenas noches, Adrián». «Buenas noches, Valentina». Los gemelos se despidieron de Alma con abrazos entusiastas, prometiendo enviarle dibujos por teléfono. Alma correspondió con su timidez característica, pero con una sonrisa que le iluminaba el rostro. Valentina tomó las manos de Lucas y Elías y comenzó a caminar hacia donde la esperaba su coche. No miró hacia atrás. Si lo hubiera hecho, habría visto a Adrián agachándose para alzar a Alma, que estaba claramente agotada, pero feliz. Habría visto cómo la sostenía con esa ternura infinita de un padre que conoce el valor de cada instante.
Habría visto algo que le habría roto el corazón de la forma más necesaria. Pero no miró atrás. No estaba lista para confrontar lo que esa imagen significaría. Actúa ahora. Si la historia de Adrián y Alma te ha tocado la fibra sensible, like y comparte este video con un amigo. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando historias de conexiones inesperadas. 3. La promesa que se despliega. La primera cita. Valentina no durmió bien esa noche. Permaneció despierta en su habitación, mirando el techo mientras las horas pasaban con frustrante lentitud. La casa estaba en silencio. Lucas y Elías se habían dormido casi de inmediato, agotados por la emoción del día. Pero ella no encontraba descanso. Su mente volvía una y otra vez al restaurante, a esa mesa improvisada, a la mirada tranquila de Daniel. No tenía sentido. Había conocido a cientos de personas en su vida, cerrado tratos multimillonarios con poderosos empresarios, conversado con gente influyente que movía industrias enteras. Pero ninguna de esas interacciones le había dejado esta sensación extraña en el pecho, esta mezcla de desasosiego y algo parecido a la nostalgia por algo que nunca había tenido. Se levantó antes del amanecer, incapaz de seguir fingiendo que dormiría. Hizo café en la cocina silenciosa, observando cómo la ciudad empezaba a despertar a través de los ventanales. Valentina sostuvo la taza entre sus manos, sintiendo el calor reconfortante, pero sin encontrar el sosiego que buscaba. Su teléfono descansaba sobre la encimera. Lo miró fijamente durante varios minutos antes de desbloquearlo finalmente. Abrió sus contactos y encontró el número que había guardado la noche anterior. Adrián Aguilar. Simple, directo, sin apellidos compuestos ni títulos corporativos, solo un nombre. Valentina no sabía qué esperaba cuando lo guardó. No tenía planes de llamar. Había sido un gesto por los niños, nada más, una cortesía para no decepcionarlos. Pero ahora, en la quietud de la madrugada, se encontró queriendo escribir algo. ¿Qué le diría? Gracias por la noche. Fue un placer conocerte. Todo sonaba inadecuado, demasiado formal o demasiado casual. Valentina dejó el teléfono de nuevo y dio un largo sorbo a su café. Esto es ridículo. Tenía cosas más importantes en las que pensar. Tenía reuniones programadas, contratos que revisar, decisiones que tomar. No tenía tiempo para estar atrapada pensando en un hombre que había conocido por casualidad durante una cena. Pero cuando Lucas y Elías bajaron a desayunar unas horas después, lo primero que preguntaron fue cuándo volverían a ver a Alma. «Mami, ¿podemos llamarlos hoy?», preguntó Lucas mientras se servía cereales. Valentina removió su café, buscando una respuesta que sonara razonable. «No creo que sea apropiado molestarlos tan pronto». «¿Por qué no?», insistió Elías. «Nos dio su número. Eso significa que quiere que lo llamemos». Valentina suspiró. «Los adultos a veces damos nuestros números por cortesía, no necesariamente porque esperemos que nos llamen de inmediato. Pero nosotros no somos adultos», replicó Lucas con una lógica infantil inatacable. Valentina no pudo evitar sonreír levemente ante eso. Tenía razón, por supuesto. Los niños vivían en un mundo donde las intenciones eran claras y las relaciones se construían sin todas las capas de complicación que los adultos añadían. «Ya veré qué puedo hacer», dijo finalmente, sabiendo que esa respuesta no satisfaría a sus hijos, pero necesitando tiempo para procesar sus propios pensamientos. Los días siguientes fueron extrañamente inquietos. Valentina se sumergió en el trabajo con su intensidad habitual, asistiendo a reuniones, revisando propuestas, tomando decisiones que movían millones. Pero había una distracción constante, un pensamiento recurrente
que aparecía en los momentos más inoportunos. Se encontraba pensando en Adrián durante una presentación importante. Se preguntaba cómo estaría yendo su día mientras ella firmaba contratos, y cuando regresaba a casa por las tardes, encontraba a Lucas y Elías hablando de Alma como si fuera su mejor amiga, a pesar de haberla conocido solo una vez. «Mami, Alma nos ha mandado un dibujo», anunció Elías una tarde, mostrándole su tableta donde había una foto de un dibujo hecho con ceras. Era simple, infantil, pero tenía ese encanto genuino que solo los niños podían crear. Valentina sintió algo extraño al verlo. «¿Cómo te lo ha mandado?», preguntó confundida. «Adrián nos ha escrito por mensaje», respondió Lucas con naturalidad. «Le dimos nuestro número, ¿te acuerdas?». Valentina se quedó paralizada. No recordaba que los niños hubieran intercambiado números directamente, pero aparentemente lo habían hecho con esa facilidad sin esfuerzo que solo los niños tenían para conectar sin complicaciones. «¿De qué más han hablado?», preguntó Valentina, tratando de sonar casual. «Cosas», respondió Elías, con la vaguedad típica de los niños. «Alma nos contó sobre su escuela, y Adrián preguntó cómo estábamos nosotros». Valentina sintió una mezcla de emociones difíciles de nombrar. No estaba molesta, exactamente, pero había algo inquietante en saber que esa conexión había continuado sin su participación directa. «¿Contestasteis?». Lucas asintió. «Les dijimos que estábamos bien y que queríamos verlos otra vez». Valentina respiró hondo. «¿Y qué dijeron?». «Que ellos también querían», respondió Elías con una sonrisa, «pero que tenían que esperar porque Adrián trabaja mucho». Algo en esas palabras tocó a Valentina más profundamente de lo que esperaba. Podía imaginarse perfectamente a Adrián diciendo eso con esa honestidad directa que no se avergonzaba de sus circunstancias. Esa noche, después de acostar a los niños, Valentina finalmente tomó su teléfono y abrió la conversación que Lucas y Elías habían iniciado con Adrián. Vio los mensajes intercambiados, las fotos de los dibujos, las preguntas sencillas sobre el día, y al final vio un mensaje de Adrián que los niños no habían mencionado. «Espero que Valentina esté bien. Dile que Alma también pregunta por ella». Valentina se quedó mirando esas palabras durante mucho tiempo. Había algo en ellas que la desarmaba por completo. No había presunción, no había expectativa, solo una consideración genuina. Escribió y borró varias respuestas antes de conformarse finalmente con algo simple. «Hola, Adrián. Soy Valentina. Los niños me enseñaron los mensajes. Gracias por estar en contacto con ellos. Están muy ilusionados». La respuesta llegó casi de inmediato, como si él hubiera estado esperando. «Hola, Valentina. Alma también habla de Lucas y Elías todos los días. Creo que esa noche significó mucho para ella». Valentina sintió que algo se contraía en su pecho. «Para mis hijos también», escribió. «No están acostumbrados a...». Se detuvo, sin saber cómo terminar esa frase, sin sonar condescendiente o revelar demasiado. Adrián contestó al cabo de unos segundos. «¿A qué?». Valentina dudó antes de responder con honestidad. «A conectar tan fácilmente con otros niños. Nuestras vidas son complicadas». «Lo entiendo», escribió Adrián. «Pero los niños tienen una forma de simplificar las cosas. Quizás deberíamos aprender de ellos». Valentina sonrió ligeramente, algo raro en ella últimamente. «Quizás. ¿Cómo está usted?». «Ocupada», respondió ella automáticamente. Luego, sorprendiéndose a sí misma, añadió: «Y un poco cansada, si soy honesta». Adrián no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, sus palabras fueron cuidadosas. «El cansancio es diferente cuando sabemos para qué estamos cansados».
Valentina leyó esas palabras varias veces. Había una profundidad en ellas que la hacía sentirse vista de una forma que no esperaba. «Eso tiene sentido para ti», escribió. «Más del que debería». «¿Y tú, cómo estás? ¿Cansado también?» «Admito que sí», respondió Adrián. «Pero es diferente. Sé exactamente por qué estoy cansado, y eso lo hace más fácil de llevar». Valentina sintió una punzada de algo parecido a la envidia. No era por su situación económica, obviamente. Era por esa claridad que él tenía, esa certeza de propósito que a ella le faltaba. «Los niños quieren organizar algo juntos», escribió Valentina después de un momento. «Quizás un día en el parque o algo, si tienes tiempo». Me encantaría», respondió Adrián. «Pero tengo que ser honesto contigo. Mi horario es impredecible. Algunos días trabajo hasta tarde. No quiero prometer algo y luego decepcionar a Alma o a tus niños». Valentina sintió respeto por esa honestidad. «Entiendo. Podemos ser flexibles. Quizás el próximo fin de semana que tengas libre. ¿Te parece bien?» «Me parece perfecto», escribió Adrián. «Y gracias por entender». Valentina miró la pantalla, sintiendo algo cálido expandirse en su pecho. No sabía exactamente qué era esa cosa que estaba comenzando entre ellos, pero por primera vez en mucho tiempo no sintió la necesidad de controlarla o definirla. Simplemente estaba dejando que sucediera. «Buenas noches, Adrián». «Buenas noches, Valentina». «Descansa». Valentina dejó el teléfono en la mesita de noche y se fue a la cama, sintiendo por fin algo de paz. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo incansable, pero dentro de su habitación había una quietud que no había sentido en años. Y por primera vez desde aquella noche en el restaurante, durmió profundamente. Pregunta interactiva. ¿Crees que la honestidad de Adrián sobre su situación económica y su horario fue la clave para que Valentina bajara la guardia? Coméntanos qué piensas. Dibujo. La primera cita. El cruce de la línea. El sábado llegó con un cielo despejado y una brisa suave que prometía un día perfecto. Valentina se despertó temprano, inusual para un fin de semana, pero había una anticipación en su pecho que no la dejaba dormir. Lucas y Elías habían estado contando los días toda la semana, marcando cada uno en el calendario con creciente excitación, y por fin verían a Alma de nuevo. Adrián había confirmado el día anterior que estarían libres. Su mensaje había sido breve, pero cálido. «Nos vemos mañana en el parque». Alma no ha parado de hablar de esto. Valentina había elegido el parque con cuidado. No era el más cercano a su casa, pero tampoco estaba demasiado lejos de la zona donde vivía Adrián. Era un lugar amplio, con árboles frondosos, zonas de juegos infantiles y senderos tranquilos. Un terreno neutral, donde ambas familias podían encontrarse sin que las diferencias económicas fueran demasiado obvias. Ella se vistió con ropa casual, algo que rara vez hacía. Dejó de lado sus elegantes trajes y optó por unos vaqueros y una blusa sencilla. Cuando se miró al espejo, apenas se reconoció. Pero había algo liberador en esa imagen. Era Valentina, sin las capas de autoridad y control que proyectaba normalmente. Solo Valentina. Lucas y Elías bajaron corriendo las escaleras, ya vestidos y listos, con una energía que hacía vibrar toda la casa. ¿Ya podemos irnos?, preguntó Lucas por tercera vez en 10 minutos. Valentina miró su reloj. Aún faltaba media hora para la hora acordada. «Si salimos ahora, llegaremos demasiado pronto». «No importa», respondió Elías. «Podemos esperar». Valentina sonrió ante su impaciencia. Sabía que no tenía sentido resistirse. «De acuerdo. Vámonos».
El camino al parque estuvo acompañado por la conversación incesante de los gemelos. Hablaban de los juegos que le enseñarían a Alma, de las historias que le contarían, de si Adrián sabría jugar al fútbol. Valentina los escuchaba en silencio, sintiendo algo extraño en su pecho. Sus hijos estaban genuinamente emocionados por algo sencillo. No había juguetes caros de por medio, ni eventos elaborados, solo la promesa de pasar tiempo con otra niña y su padre. Cuando llegaron al parque, Valentina aparcó, y los tres caminaron hacia la zona acordada. Era un espacio abierto y amplio cerca de los columpios, con bancos bajo la sombra de árboles centenarios. Valentina vio a Adrián casi de inmediato. Estaba sentado en uno de los bancos con Alma a su lado. La niña llevaba el mismo vestido de la cena, claramente su favorito, y balanceaba las piernas con nerviosismo mientras miraba a su alrededor buscándolos. Cuando Alma los vio, su rostro se iluminó. Saltó del banco y corrió hacia ellos con los brazos abiertos. Lucas y Elías corrieron también, y los tres se encontraron en el medio del sendero con abrazos y risas. Adrián se levantó y caminó hacia Valentina con pasos tranquilos. Llevaba ropa sencilla, vaqueros gastados y una camisa de algodón, pero había algo en su postura que transmitía dignidad. «Buenos días», dijo con una sonrisa genuina. «Buenos días», respondió Valentina, sintiendo ese mismo nerviosismo inexplicable que había sentido en el restaurante. «Gracias por venir». «Gracias por invitar», respondió Adrián. «Alma no durmió bien anoche de la emoción». Valentina rió suavemente. Lucas y Elías tampoco. Se miraron por un momento, ese tipo de silencio que no era incómodo, sino que estaba lleno de cosas no dichas. Finalmente, Adrián señaló hacia los niños que ya corrían hacia los columpios. «Deberíamos seguirlos antes de que desaparezcan». Valentina asintió, y ambos caminaron uno al lado del otro, manteniendo una distancia respetuosa, pero conscientes de la presencia del otro. Los niños jugaron con total libertad. Se persiguieron entre los árboles, se turnaron en los columpios, inventaron juegos con reglas que cambiaban cada 5 minutos. Adrián y Valentina los observaban desde un banco cercano, interviniendo solo cuando era necesario para evitar un accidente o resolver una pequeña disputa. «Es bonito verlos así», comentó Valentina después de un rato. «Tan libres». Adrián asintió. «Los niños no necesitan mucho para ser felices, solo necesitan espacio para ser niños». Valentina lo miró de reojo. «¿Siempre has sido tan filosófico?» Adrián sonrió. «No sé si filosófico es la palabra. Solo he aprendido a apreciar lo sencillo. Cuando no tienes mucho, aprendes a valorar lo que sí tienes». No había amargura en sus palabras, solo aceptación. Valentina sintió una punzada de algo que no pudo identificar de inmediato. ¿Culpa? ¿Vergüenza? No exactamente. Era más bien una conciencia de cuánto había dado por sentado durante toda su vida. «He olvidado cómo hacer eso», admitió Valentina en voz baja. «Apreciar lo sencillo». Adrián la miró fijamente. «No creo que lo hayas olvidado. Creo que simplemente has estado demasiado ocupada». Valentina sintió el peso de esa observación. ¿Eso lo justifica? Adrián se encogió de hombros. «No soy yo quien debe juzgar lo que está bien o mal para ti. Solo tú sabes lo que necesitas». Pero dudó antes de continuar. «A veces creo que complicamos la vida más de lo necesario. Buscamos cosas grandes, pensando que nos van a llenar, cuando lo que de verdad necesitamos está justo delante de nosotros». Valentina siguió su mirada hacia los niños. Alma le enseñaba a Elías a hacer una cadena de flores, mientras Lucas buscaba más flores silvestres en el césped. Era una escena tan sencilla, tan ordinaria,
pero había algo profundamente hermoso en ella. ¿Cómo lo haces?, preguntó Valentina de repente. ¿Cómo te mantienes tan en paz con todo lo que llevas? Criar a Alma solo, trabajar tanto. ¿Cómo no te quiebras? Adrián se quedó en silencio durante un largo momento, considerando la pregunta seriamente. Hay días en que sí me quiebro, admitió finalmente. Días en que Alma se pone enferma y no puedo faltar al trabajo. Días en que el dinero no alcanza y tengo que elegir entre pagar una factura o comprar algo que ella necesita. Días en que me siento completamente solo y no sé si estoy haciendo las cosas bien. Hizo una pausa, mirando a Alma con ternura infinita. Pero luego la miro a ella y recuerdo por qué hago todo esto. Ella no me pide cosas materiales, solo me pide que esté presente. Y eso, aunque a veces sea lo más difícil, es también lo más sencillo. Valentina sintió que algo se rompía en su interior. No era una fractura dolorosa, sino más bien el desmoronamiento de una pared que había construido durante años. ¿Y si no sabes cómo estar presente?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Y si has estado ausente tanto tiempo que ya no recuerdas cómo se siente? Adrián la miró con una compasión que no era condescendiente. Creo que empiezas poco a poco, un momento a la vez, como hoy. Estás aquí con tus hijos sin distracciones. Eso ya es un comienzo. Valentina sintió que se le formaban lágrimas en los ojos, pero las contuvo. No estaba acostumbrada a esta vulnerabilidad, a permitirse sentir sin el filtro del control. Tengo miedo, susurró. ¿De qué? De no ser suficiente, de haber esperado demasiado, de que mis hijos crezcan y se den cuenta de que su madre siempre estuvo físicamente, pero nunca estuvo de verdad. Adrián extendió su mano, y tras un momento de duda, Valentina la tomó. El contacto fue sencillo, pero había una calidez en él que la ancló. No es demasiado tarde, dijo Adrián con firmeza. Nunca es demasiado tarde mientras sigas intentándolo. Valentina apretó su mano, sintiendo que algo en su interior comenzaba a sanar. Miraron juntos a los niños, que ahora jugaban al escondite entre los árboles. Sus risas llenaban el aire, con una música más hermosa que cualquier sinfonía que Valentina hubiera escuchado en los elegantes eventos a los que asistía. El beso final y la promesa pasaron el resto de la mañana así, alternando conversaciones profundas y silencios cómodos, siempre con los niños a la vista. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, decidieron buscar algo para comer. Había un puesto de tacos sencillo cerca, con buena reputación. Valentina insistió en pagar esta vez. Adrián aceptó sin falso orgullo, pero con gratitud genuina. Se sentaron en una mesa de picnic bajo un árbol, los 5 juntos, compartiendo tacos y agua fría. Los niños comieron con apetito voraz, manchándose la cara con salsa, pero sin importarles. Valentina los observaba con una sonrisa que hacía mucho tiempo que no usaba. Una sonrisa que no era calculada ni ensayada. Era simplemente felicidad. Cuando terminaron de comer, Alma bostezó ruidosamente y se apoyó en Adrián. «Está cansada», dijo él con ternura. «Creo que deberíamos irnos pronto». Valentina sintió una punzada de decepción, pero asintió. «Claro». Los niños protestaron, pero Valentina y Adrián se mantuvieron firmes. Prometieron que habría más días como este, más oportunidades para jugar juntos. Esa promesa pareció satisfacerlos. Al momento de despedirse, los 3 niños se abrazaron con esa intensidad dramática que solo tienen los niños. Valentina y Adrián se quedaron frente a frente, sin estar seguros de cómo despedirse exactamente.
Finalmente, Adrián extendió su mano. Valentina la tomó, pero en lugar de un apretón de manos formal, él la sostuvo un momento más, mirándola a los ojos. «Cuídate, Valentina. Tú también, Adrián. Tú». Se separaron lentamente, cada uno tomando las manos de sus hijos y caminando en direcciones opuestas. Pero ambos miraron hacia atrás al mismo tiempo, atrapando la mirada del otro. Y en ese instante, supieron que algo había cambiado, algo importante, algo que ninguno de los dos podía nombrar todavía, pero que ambos sentían con absoluta claridad. Las semanas siguientes trajeron una rutina inesperada. Lo que había comenzado como un encuentro casual en un restaurante se había convertido en algo más constante, más significativo. Valentina y Adrián comenzaron a verse con más frecuencia, siempre bajo el pretexto de que era por los niños, aunque ambos sabían que algo más profundo se estaba desarrollando entre ellos. Los mensajes de texto se volvieron diarios. Sencillos buenos días, preguntas sobre cómo había ido el día, fotos que los niños insistían en compartir. Nada extraordinario en la superficie, pero cada intercambio construía algo sólido, algo real. Valentina descubrió que esperaba esos mensajes con una anticipación que no había sentido en años. Una tarde de viernes, mientras revisaba informes en su oficina, su teléfono vibró. Era Adrián. Alma tiene una presentación en el colegio. El próximo miércoles. Canta. Está muy nerviosa, pero ilusionada. Pensé que quizás, si tienes tiempo, a los niños les gustaría ir. Valentina leyó el mensaje 3 veces. Había una vulnerabilidad en esa invitación que la conmovió. Adrián le estaba abriendo una parte importante de su vida, un momento significativo para Alma. «Me encantaría ir», respondió sin dudar. «¿A qué hora?» Adrián le dio los detalles. Era en horario laboral, algo que normalmente habría sido imposible para Valentina. Tenía reuniones programadas, compromisos que habían sido planeados durante semanas. Pero mientras miraba su agenda, algo dentro de ella tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Canceló todas las reuniones. Su asistente la miró con expresión confusa cuando le dio las instrucciones, pero Valentina no ofreció explicaciones. Simplemente dijo que tenía algo importante a lo que asistir. Y era cierto. El miércoles siguiente llegó con un cielo gris que amenazaba lluvia. Valentina recogió a Lucas y Elías de la escuela temprano, explicándoles a dónde se dirigían. Los gemelos estallaron en entusiasmo al saber que verían a Alma. El colegio de Alma era muy diferente de la exclusiva escuela privada donde estudiaban Lucas y Elías. Era un edificio más antiguo, con paredes que necesitaban pintura fresca y aulas que claramente habían visto décadas de uso. Pero había algo cálido en ese lugar, algo auténtico que le faltaba a la institución, perfectamente mantenida, donde Valentina pagaba matrículas que costaban más que el salario mensual de muchas personas. Adrián los estaba esperando en la entrada. Cuando vio a Valentina, su rostro se iluminó con una sonrisa que hizo que todo el viaje valiera la pena. «¿Viniste?», dijo, y había un alivio genuino en su voz. «Claro que vine», respondió Valentina. «No me lo perdería». Entraron en el pequeño auditorio donde tendría lugar la presentación. Sillas de plástico estaban dispuestas en filas, y otras familias ya comenzaban a acomodarse. Valentina notó las miradas curiosas que algunos dirigían hacia ella. Su ropa, aunque había elegido algo más discreto, seguía siendo claramente costosa, pero se sentó sin incomodidad junto a Adrián, con Lucas y Elías a su otro lado. La presentación comenzó con niños de diferentes grados,
subiendo al escenario para recitar poemas o cantar canciones. Algunos eran muy seguros, otros claramente aterrorizados. Valentina observó con una sonrisa, recordando vagamente las presentaciones de Lucas y Elías cuando eran más pequeños. Había asistido a algunas, pero siempre con el teléfono en la mano, siempre contestando correos electrónicos durante las partes que no involucraban a sus hijos. Esta vez, guardó el teléfono por completo. Cuando se anunció el nombre de Alma, Adrián se enderezó en su asiento. Valentina vio sus manos apretarse sobre sus rodillas, compartiendo el nerviosismo de su hija. Alma subió al escenario con pasos menudos, llevando su vestido floral favorito y el pelo cuidadosamente trenzado. Claramente, Adrián lo había hecho esa mañana. Se paró frente al micrófono, vio el mar de rostros ante ella, y por un momento pareció que se iba a paralizar, pero luego sus ojos encontraron a Adrián, y después la encontraron a ella, a Lucas y a Elías. Su rostro se transformó y comenzó a cantar. Su voz fue pequeña al principio, temblorosa, pero con cada verso se hizo más fuerte, más segura. Cantó una canción sobre la familia, sobre el amor que nos sostiene incluso en los días difíciles. Las palabras eran sencillas, apropiadas para su edad, pero había algo en la forma en que Alma las cantaba que las hacía profundas. Valentina sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Miró a Adrián y vio que él también estaba luchando con sus emociones. Había orgullo en su rostro, pero también algo más. Había la conciencia de todo lo que había sacrificado para darle a Alma esta vida, este momento, esta oportunidad de brillar. Cuando Alma terminó, el auditorio estalló en aplausos. Hizo una pequeña reverencia tímida y corrió fuera del escenario. Adrián se levantó de inmediato, con Valentina y los gemelos siguiéndole. Encontraron a Alma en el pasillo, y antes de que pudiera decir algo, Adrián la levantó en brazos y la abrazó con fuerza. Estuviste perfecta, mi amor. Completamente perfecta. Alma se aferró a su cuello, escondiendo su rostro sonrojado. Cuando Adrián la bajó, Valentina se arrodilló frente a ella. Estuviste increíble, Alma. Cantaste precioso. ¿De verdad? Alma sonrió con timidez. De verdad, confirmó Valentina. Deberías estar muy orgullosa de ti misma. Lucas y Elías rodearon a Alma, bombardeándola con halagos y preguntas sobre cómo se había aprendido la canción. Alma se desenvolvió bajo su atención, hablando más animadamente de lo que Valentina la había visto nunca. Adrián tocó suavemente el brazo de Valentina, apartándose un poco del grupo de niños. Gracias por venir, dijo en voz baja. Significa mucho para Alma y para mí. Valentina lo miró a los ojos. No tienes que agradecerme. Quería estar aquí. Adrián sostuvo su mirada por un largo momento, y en ese silencio, algo pasó entre ellos. No eran palabras, no eran promesas explícitas, pero era un reconocimiento de que esto, fuera lo que fuera que estaba creciendo entre ellos, era real. Los otros padres comenzaron a dispersarse, recogiendo a sus hijos y saliendo del edificio. Adrián sugirió que fueran todos a comer algo para celebrar. Valentina aceptó sin dudar. Terminaron en una pequeña heladería cercana, el tipo de lugar que Valentina nunca habría elegido por sí misma, pero que resultó tener el mejor helado que había probado en su vida. Los niños pidieron sabores extravagantes con toppings imposibles, mientras que Adrián y Valentina compartieron una copa más modesta. Se sentaron en una mesa al aire libre, viendo a los niños disfrutar de su helado con la alegría despreocupada de la infancia.
«Sabes», dijo Valentina después de un momento, «cancelé reuniones muy importantes hoy para venir». Adrián la miró sorprendido. «¿En serio?». Valentina asintió. Reuniones que estaban agendadas desde hace semanas con gente que no es fácil de reprogramar. ¿Y te arrepientes?, preguntó Adrián con cautela. Valentina lo pensó honestamente. «No, en absoluto. De hecho, creo que es la mejor decisión que he tomado en mucho tiempo». Adrián sonrió. «Me alegra escucharlo. Pero Valentina, no quiero que sientas que tienes que cambiar tu vida por nosotros. Tu trabajo es importante». «Lo sé», replicó Valentina, «y lo seguirá siendo. Pero estoy empezando a entender que no puede ser lo único importante. Que si sigo dejando que consuma todo mi tiempo, me voy a perder momentos como este. Y estos momentos», miró a Lucas y Elías, que ahora competían con Alma para ver quién hacía la cara más graciosa. «Estos momentos son los que de verdad importan». Adrián no dijo nada, pero extendió su mano sobre la mesa. Valentina la tomó sin dudar. Se quedaron así, con los dedos entrelazados, viendo a sus hijos reír bajo el sol de la tarde. Era un momento perfecto en su imperfección. No había nada elaborado, nada costoso, nada diseñado para impresionar. Solo había presencia, conexión, y la certeza creciente de que ambos habían encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Cuando por fin se despidieron esa noche, después de horas de conversación y risas, Adrián se acercó a Valentina. Dudó un momento, y ella pudo ver la pregunta en sus ojos antes de que la formulara. «¿Puedo volver a verte?», preguntó. «Solo nosotros dos, sin los niños». Valentina sintió que su corazón se aceleraba. Sabía lo que esa pregunta significaba de verdad. Era cruzar una línea. Era convertir oficialmente esto en algo más que una amistad desarrollada por el bien de sus hijos. «Me gustaría», respondió, con la voz suave, pero segura. «Mucho». Adrián sonrió, y fue una sonrisa llena de alivio y esperanza. «El sábado por la noche estoy libre. Mi vecina puede cuidar de Alma». «El sábado es perfecto», confirmó Valentina. Los gemelos se quedan con su niñera. Se miraron un momento más, conscientes de que algo importante acababa de ser decidido. Luego se despidieron, cada uno guiando a sus hijos hacia sus respectivas casas. Pero esa noche, ninguno de los dos durmió mucho. Estaban demasiado ocupados pensando en el sábado, en lo que significaría, en todo lo que estaba cambiando. Y por primera vez en mucho tiempo, ambos se permitieron sentir ilusión por el futuro, no por logros profesionales o metas materiales, sino por la simple posibilidad de algo real, algo profundo, algo por lo que valía la pena luchar. La pareja improbable. El futuro comienza. El sábado llegó, cargado de una anticipación que Valentina no sentía desde hacía años. Se preparó con un esmero que iba más allá de la vanidad, eligiendo un vestido elegante, pero no ostentoso, un maquillaje sutil que resaltaba sus rasgos sin esconderlos. Cuando se miró al espejo, vio a una mujer diferente a la que había sido meses atrás. Había una suavidad en sus ojos, una vulnerabilidad que ya no intentaba ocultar. Adrián había sugerido un pequeño restaurante en un barrio que Valentina nunca había visitado. No era lujoso, pero tenía fama de servir la mejor comida casera de la ciudad. Cuando Valentina llegó, encontró a Adrián esperándola afuera. Llevaba una camisa limpia y un pantalón oscuro, claramente su mejor ropa, y había algo conmovedor en el esfuerzo que había puesto. «Estás preciosa», dijo Adrián cuando ella se acercó. «Tú también estás muy guapo», replicó Valentina con sinceridad. Entraron juntos en el restaurante. Era íntimo, con mesitas pequeñas iluminadas por velas y música suave de fondo. El dueño saludó a Adrián con familiaridad.
claramente, lo conocía, y los condujo a una mesa junto a la ventana. Los primeros minutos transcurrieron con la comodidad que habían desarrollado durante las semanas previas. Hablaron de sus hijos, de la semana que habían tenido, de pequeñas anécdotas cotidianas. Pero había algo diferente en el aire esa noche, una tensión que no era incómoda, sino cargada de posibilidad. Finalmente, después de que el camarero tomara sus pedidos, Adrián se inclinó ligeramente hacia adelante. «Valentina, hay algo que necesito decirte». Valentina sintió que el corazón se le aceleraba, pero mantuvo la voz tranquila. «Te escucho». Adrián respiró hondo, como tomando valor. «Cuando te conocí en aquel restaurante hace semanas, jamás imaginé que mi vida cambiaría de esta manera. Pensé que solo sería una cena extraña, un momento incómodo que olvidaríamos pronto». Valentina sonrió ligeramente. «Yo pensé lo mismo. Pero no lo fue», continuó Adrián. «Cada vez que hablo contigo, cada vez que te veo con Alma, con mis niños, siento algo que no sentía desde que perdí a mi mujer. Y al principio me asustó. Me sentí culpable, como si estuviera traicionando su recuerdo». Valentina extendió su mano sobre la mesa, tocando suavemente la de Adrián. «No tienes por qué sentirte culpable por seguir viviendo, por permitirte sentir». «Lo sé», dijo Adrián, entrelazando sus dedos con los de ella. «Y he llegado a entender que ella habría querido que fuera feliz, que Alma debería tener una familia completa, que no debo vivir en el pasado para siempre». Hizo una pausa, mirándola directamente a los ojos. «Valentina, me he enamorado de ti, de tu fuerza, de tu vulnerabilidad, de la forma en que estás aprendiendo a estar presente, de cómo miras a tus hijos cuando crees que nadie te ve, de tu risa, de tu honestidad, de todo lo que eres». Valentina sintió que se le formaban lágrimas en los ojos. Había esperado que esta conversación llegara, pero escuchar las palabras en voz alta la impactó de una manera que no anticipó. «Yo también me he enamorado de ti», susurró, «y me aterroriza, porque no sé cómo hacer esto. No sé cómo ser la persona que necesitas. No sé si soy suficiente». Adrián apretó su mano con firmeza. «No necesito que seas perfecta. Solo necesito que seas tú. La mujer que canceló reuniones importantes para ver cantar a mi hija. La mujer que se sentó en un banco del parque durante horas solo para ver jugar a los niños. La mujer que está dispuesta a cambiar, a crecer, a intentarlo». Valentina dejó que las lágrimas cayeran libremente. «Tengo tanto miedo ahora de arruinar esto». «Entonces lo arruinaremos juntos», dijo Adrián con una suave sonrisa. «Y lo arreglaremos juntos. Eso es lo que hace la gente que se ama». La comida llegó, pero ninguno de los dos tenía mucha hambre. Comieron poco, hablaron mucho, y con cada palabra construyeron algo más sólido. Hablaron del futuro, de cómo integrarían sus vidas, de los desafíos que enfrentarían. «Los niños», dijo Valentina después de un rato. «¿Cómo se lo decimos?» Adrián sonrió. «Creo que ellos ya lo saben. Los niños tienen una forma de ver las cosas que los adultos complicamos demasiado para entender». Valentina rió suavemente. «Tienes razón. Lucas me preguntó la semana pasada si Adrián iba a ser parte de nuestra familia». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que esperaba que sí». Después de la cena, Adrián sugirió que caminaran un poco. Las calles estaban tranquilas, iluminadas por farolas antiguas que creaban una atmósfera casi mágica. Caminaron uno al lado del otro, con las manos entrelazadas, sin prisa por llegar a ninguna parte. Finalmente, se detuvieron en un pequeño parque que estaba vacío a esa hora de la noche. Se sentaron en un banco bajo un árbol enorme cuyas ramas se extendían como brazos protectores. «Valentina,
dijo Adrián, después de un largo silencio. Sé que nuestras vidas son muy diferentes. Sé que tú vienes de un mundo de lujo, y yo apenas puedo ofrecerte este barrio sencillo. Pero te prometo que te amaré con todo lo que tengo, que estaré presente, que seré honesto, que lucharé por nosotros cada día. Valentina se giró para mirarlo por completo. Adrián, no necesito lujo. He tenido todo el lujo del mundo y me sentía vacía. Lo que necesito es exactamente lo que me estás ofreciendo. Presencia, honestidad, amor de verdad. Se inclinó hacia él y por primera vez se besaron. Fue un beso lleno de promesa y esperanza, de vulnerabilidad y coraje. Cuando se separaron, ambos sonreían. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Valentina. Adrián se encogió de hombros con una sonrisa. Creo que nos despertamos mañana y seguimos construyendo. Un día a la vez. Un día a la vez. Se quedaron en ese parque durante horas, hablando de todo y de nada, haciendo planes y también simplemente disfrutando del silencio compartido. Cuando Adrián finalmente la acompañó de vuelta a su coche, se despidieron con otro beso y la promesa de verse al día siguiente. Valentina condujo a casa con una sensación de plenitud que nunca había experimentado. Cuando entró en su casa en silencio, encontró a Lucas y Elías todavía despiertos, esperándola en el salón. ¿Cómo fue?, preguntó Lucas con una curiosidad apenas contenida. Valentina sonrió, una sonrisa genuina, completa. Fue perfecto. ¿Vas a verlo otra vez?, preguntó Elías. Sí, respondió Valentina. Vamos a verlo muchas veces más. Los gemelos se miraron y sonrieron con complicidad. Sabíamos que te gustaba, dijeron al unísono. Valentina rió y los abrazó a los dos. Os quiero. ¿Lo sabéis? Nosotros también te queremos, mami, respondió Lucas. Y nos gusta verte feliz. Esa noche, después de acostar a los niños, Valentina se quedó en su habitación, mirando por la ventana. La ciudad brillaba en la distancia, pero por primera vez no se sintió separada de ella. Se sintió parte de algo más grande, algo hermoso. Su teléfono vibró. Era un mensaje de Adrián. Gracias por esta noche. Gracias por darme una segunda oportunidad de ser feliz. Valentina respondió con el corazón lleno. Gracias por enseñarme lo que de verdad importa, por enseñarme que nunca es tarde para cambiar. La respuesta de Adrián llegó casi de inmediato. Duerme bien. Mañana, Alma quiere invitar a Lucas y Elías a desayunar. ¿Te parece? Valentina sonrió. Nos encantaría. Dejó el teléfono en la mesita de noche y se fue a la cama, sintiendo por fin una paz profunda. No sabía exactamente lo que depararía el futuro, qué desafíos enfrentarían, cómo navegarían las complejidades de unir dos familias con vidas tan diferentes. Pero sabía una cosa con absoluta certeza. Había encontrado algo real. Había encontrado el amor. No el amor de las películas perfectas o de las novelas idealizadas, sino el amor que se construye día a día, en los pequeños momentos, en las elecciones conscientes de estar presente, de ser vulnerable, de crecer juntos. Y mientras cerraba los ojos, Valentina se permitió soñar. Soñó con desayunos ruidosos con 5 personas alrededor de la mesa. Soñó con noches tranquilas después de días largos. Soñó con enseñar a Alma sobre negocios, mientras Adrián les enseñaba carpintería a todos. Soñó con ver a sus 3 hijos crecer juntos, apoyándose mutuamente. Soñó con una vida que valía la pena vivir, una vida llena de amor verdadero. Y por primera vez en mucho tiempo, Valentina Rodríguez se durmió completamente feliz, completamente en paz, completamente esperanzada por el futuro que estaba a punto de construir junto al hombre que había llegado a su vida de la forma más inesperada.
cambiándolo todo para siempre. Conclusión. Llámela. Final. La historia de Valentina y Adrián demuestra que el amor verdadero a menudo se encuentra en los lugares más inesperados y que la mayor recompensa es construir una vida basada en la presencia y la honestidad, no en la riqueza o el estatus. Ellos encontraron su camino hacia la felicidad, priorizando la verdad simple de la familia. ¿Qué piensas? ¿Fue la humildad y el enfoque persistente de Adrián la clave para derribar las paredes emocionales de Valentina? Si esta historia de conexión genuina y segundas oportunidades resonó contigo, por favor, dale like y comparte este video. Tu apoyo nos ayuda a contar historias que hablan directamente al corazón. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para nuestra próxima historia fascinante.